Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de las aventuras de Shark Boy y Lava Girl. Esta película fue estrenada el 10 de junio del 2005 y fue dirigida por Robert Rodríguez. Este director es muy conocido por trabajar en películas de bajo presupuesto. Algunas de las que ha dirigido son las películas de Mini Espías, las de Machete y las de Sin City. Aunque algo curioso es que esta cinta por un buen tiempo estuvo posicionada como la película de Rodríguez que necesitó el mayor presupuesto, hasta que fue destronada por la secuela de Sin City. La historia de esta película surgió de la imaginación de uno de los hijos de Robert, y al inicio de la cinta podemos ver que dice, basado en las historias y sueños de Racer Max, y por eso también es que nuestro personaje soñador lleva como nombre Max, esto siendo como un homenaje para el hijo del director. Aunque realmente varios de sus hijos participaron en la película. Uno de ellos interpreta al Shark Boy de 5 años. Debes moverte para sobrevivir. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Otro interpreta al Shark Boy de 7 años. Con el tiempo le salieron agallas. Y el otro es uno de los niños en el salón de clases. Miley Cyrus audicionó para el papel de Lava Girl y ella era la que tenía mayores posibilidades de ganar el papel, pero decidió retirarse debido a que en ese momento estaba comenzando la producción de Hannah Montana. Robert Rodríguez es un gran amigo del director Quentin Tarantino, y en esta cinta Rodríguez quiso hacer una pequeña y sutil referencia a su compañero, y es que Quentin Tarantino en algunas de sus películas nos muestra un restaurante ficticio de comida rápida, llamado Big Kahuna. Big Kahuna, Bert. Y Rodríguez en esta película incluyó una bolsa de comida de ese restaurante. This is a tasty burger. Una de las compañías productoras de esta película fue Troublemaker Studios, cuyo logo es un niño con una gorra. Este mismo logotipo se pudo ver en la libreta de Linus. El actor George López es de ascendencia mexicana, y por orgullo latino el nombre de su personaje principal realmente está en español. What's my name? Mr. Electricidad, exactly. Cabe mencionar que este actor interpretó a 4 personajes en la película: el maestro, el señor eléctrico, el guardián del hielo y la voz del robot. Esta película fue, digamos, el debut en el cine para Taylor Lautner, Taylor Dooley y Sacha Peters. Taylor Lautner se hizo mucho más conocido por aparecer en la saga de Crepúsculo, mientras que Taylor Dooley no ha tenido una gran trayectoria que digamos, pero en el 2008 apareció en un capítulo de Doctor House. Y Sacha Peters actualmente es muy conocida por participar en la serie Pretty Little Liars. Sueña con claridad, ya no habrá oscuridad. Antes de la película, Taylor Lautner ya poseía grandes habilidades en artes marciales. De hecho, llegó a ganar varios torneos de karate. Y por supuesto, estas habilidades lo ayudaron a obtener el papel de Shark Boy. Y hasta él mismo hizo la coreografía para sus escenas de lucha. Algunas partes de la película, específicamente en las que vemos la casa y la escuela de Max, fueron grabadas en lugares de Texas, pero todo lo demás fue grabado en un estudio usando la conocida pantalla verde. ¡Lava Girl, rápido! La actriz Taylor Dooley realmente tuvo que teñirse el cabello para su papel de Lava Girl. Sueña un sueño mejor, uno generoso. ¿Recuerdan cómo se llamaba este sabio robot? Su nombre era Tobor. La idea de ese nombre vino de la palabra robot, pero escrita al revés. Sí, así de simple. En 1999, un luchador profesional llamado Dean Roll se registró bajo el nombre de Shark Boy, y cuando salió esta película, ese luchador hizo una demanda por el nombre que tenía uno de los personajes, diciendo que su nombre había sido quebrantado, y que él en ningún momento recibió dinero o algún beneficio. 2 años después, el caso fue resuelto, pues la empresa distribuidora de la película le tuvo que pagar al luchador $200,000.
El mismo año que se estrenó esta cinta, también se publicaron una serie de libros infantiles basados en la película, en donde nos contaban la historia desde otro punto de vista. Gran parte de la banda sonora de la película fue compuesta por el mismo Robert Rodríguez. Y es que este director, para ahorrar presupuesto, suele desempeñar varias de las funciones en sus películas. Pues aquí él participó como director, productor, guionista, supervisor de efectos visuales, director de fotografía, editor, operador de cámara y compositor. Se me fue el aire. Tanto era la importancia de hacer énfasis en la palabra sueño, que aunque no lo crean, a lo largo de la cinta esta palabra y sus derivaciones se mencionan más de 150 veces. Aquí tengo mis sueños. Los niños necesitan sus sueños. Cuando hacemos nuestros sueños realidad, la realidad se vuelve sueño. Y aunque a estas alturas hay que reconocer que la película fue malísima, sí es cierto que intenta entregarnos el mensaje de seguir nuestros sueños. Todo lo que es o fue comenzó con un sueño. Lava Girl. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Brian, Sofía, José, Brenda, Miguel y Sol Rodríguez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.